Dame compartir pantalla, Roger, que Perfecto, no lo tengo. profesor, estamos grabando. Compartir Adelante, pantalla. ya, compartir pantalla. Ok, perfecto, ya estamos listos. Bueno, entonces, un tema interesante es la llamada, aunque uno lo puede asumir como una especie de actitud ingenua, ¿verdad? De actitud naive, ¿verdad? Eso de que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en lo personal, ya saben, el cuestionamiento ante el propio órgano, siendo que, bueno, hay una aspiración concreta, ¿verdad?, de lo que ocurrió en el año 2017. Pero para darle instrumentos a ustedes, ¿okay?, sobre si esa sala constitucional puede ejercer de alguna forma el control concentrado o de alguna forma revisar el control difuso que algún tribunal haya planteado frente a estas leyes. Me estoy refiriendo a la ley del odio y me estoy refiriendo a la ley antibloqueo. Pues no, mis amigos, todavía no ha habido un pronunciamiento de la Sala Constitucional extraño, paradójico, frente al tema de la ley contra el odio y en el breve tiempo que ha existido frente a la ley antibloqueo, bueno, en realidad fue publicada el 12 de octubre, no ha habido un pronunciamiento, ¿verdad?, en solicitud del carácter de la constitucionalidad de la misma. Pero bueno, no nos llamemos a engaño acerca de cuál sería la eventualidad de un pronunciamiento de la Sala Constitucional. Es decir, a la muestra un botón. Yo creo que más o menos el mismo argumento, ¿verdad?, uno lo pudiera intuir que existió en la famosa sentencia 727 del 25 de septiembre de 17 de la Sala Constitucional. Aquello fue cuando se le planteó a la Sala Constitucional darle el carácter constitucional a los decretos del Ejecutivo para los estados de excepción. Entonces, o el estado de excepción económica de aquel momento. Y entonces, bueno, la Sala Constitucional decidió esto, que yo creo que palabras menos, intuyendo, ¿verdad?, un jurisdatio, un obiter dictum de la Sala Constitucional, uno lo ve que más o menos esto sería lo que diría frente a una solicitud de constitucionalidad de la ley antibloqueo. Decía esa sentencia, la 727 de septiembre de 2017 de la Sala Constitucional lo siguiente: esta sala estima de relevancia hacer referencia a la situación económica, social y política actual, para lo cual, en atención a la notoriedad comunicacional, entre otras tantas, se citan las siguientes notas informativas. Y ahí se copiaron toda una serie de notas informativas de prensa del extranjero sobre la situación venezolana. De lo anterior se observa que el órgano legislativo nacional se mantiene en desacato a las decisiones de este alto tribunal. Una situación nacional extraordinaria vinculada a la materia económica, a la seguridad de la nación y de los ciudadanos y ciudadanas, a la paz social que afecta el orden constitucional, lo que exige la toma de medidas excepcionales y oportunas con la finalidad de lograr el restablecimiento de la situación de normalidad social y por ende de normalidad conforme a los valores, principios y fines que proyecta la Constitución. De allí que se estime ajustado al orden constitucional y por ende procedente que las medidas en cumplimiento del deber irrenunciable e ineludible del Estado venezolano de garantizar el acceso oportuno de la población a bienes y servicios básicos y de primera necesidad, así como el disfrute de sus derechos en un ambiente pleno de tranquilidad y estabilidad, asegurando el derecho a la vida de todos los habitantes de la República. Repito, mis estimados, eso no ha sido una decisión reciente de la Sala Constitucional para la ley antibloqueo, pero todos los que estamos aquí sabemos el corte y pega en el cual ese mismo criterio se pudiera ubicar, ¿verdad?, frente a ese llamamiento, frente a una solicitud de nulidad por inconstitucionalidad bajo el ejercicio del pedimento del control concentrado o la revisión del control difuso que frente a normas de esa ley establezca cualquier tribunal de la República. Pero repito, reitero, hasta ahora no ha habido tal pronunciamiento, es decir, no ha habido una solicitud formal, nadie ha planteado un control concentrado de la constitucionalidad de esas leyes ante la Sala Constitucional
y tampoco ningún tribunal ha decidido desaplicar alguna de estas leyes y por vía del control difuso, aquel que está descrito en el 334 de la Constitución y en el 19 del Código Orgánico Procesal Penal, aspirar a algún tipo de respuesta por parte de la Sala Constitucional. Esa que les mencioné de 2017 era frente a un decreto del Ejecutivo en materia económica. Y esto lo digo con mucha propiedad, porque uno pudiera encontrarse cuáles son los instrumentos que podría tener alguien bajo un efecto nocivo de una ley tan cuestionada en su origen, ¿ok? El origen de un órgano de asamblea que tiene un propósito constituyente y que además no se llevó a una aprobación colectiva su propio establecimiento y que no ha decidido lo fundamental, es decir, no ha realizado lo fundamental, que es una reforma de una constitución. Pero es que además, íncitamente, en la verificación de las normas de la propia Sala Constitucional, de la propia ley, yo creo que muchos de ustedes han venido analizándolo a través de la prensa, etcétera, pero quizás muy pocos de ustedes se han paseado por el punto y coma, así como en la esperanza de que nunca se publicara esa ley en una gaceta oficial, porque hubo cuestionamiento por parte de los propios asambleístas, algunos que aparentemente no votaron o se abstuvieron de hacerlo, más de cualquier otra consideración de las academias y de otros entes. Bueno, entonces, tratando de arrimar el asunto, ¿verdad?, hacia el ámbito de lo penal propiamente dicho, uno pudiera decir, bueno, en 3 años de sesiones de esa Asamblea Nacional Constituyente, jamás se presentó algún proyecto de constitución, pero sí se arrogó funciones legislativas, las cuales son las 2 leyes que he mencionado. A mi modo de ver y al de muchos, este es el mayor atropello al Estado de Derecho ocurrido en Venezuela, porque se pretende a partir de una ley producir transformaciones radicales en el orden jurídico por una vía no constitucional, es decir, no fue dictada por un parlamento, ni siquiera se asomó los mecanismos de elaboración de las leyes. Lo que yo había dicho con anterioridad, bueno, es competencia del Poder Público Nacional, al 156 156, numeral 32 de la Constitución, es la competencia del Poder Público Nacional, la legislación en materia de derechos, deberes y garantías constitucionales, la civil, mercantil, penal, penitenciaria, de procedimiento. Pero yendo ahora a los intríngulis, pues, de la propia ley, al punto y coma, a las normas que se evidencian en algunos apartados de dicha ley, solamente tratando de ubicarlo en el ámbito de lo netamente penal, nos encontramos con ese artículo 19. Ese artículo 19, cuando resulte necesario para superar los obstáculos, el Ejecutivo Nacional procederá en aplicar para casos específicos aquellas normas de rango legal o sublegal cuya aplicación resulte imposible o contraproducente como consecuencia de los efectos producidos por una determinada medida coercitiva unilateral. A mí no me gusta mucho esa parte que sigue, que dice u otra medida restrictiva o punitiva. Hay 2 maneras de entender el asunto de esa otra medida restrictiva o punitiva. Es decir, otra medida restrictiva o punitiva que haya venido de afuera y que haya concedido la posibilidad de que el Ejecutivo no pueda satisfacer las necesidades colectivas y que por lo tanto tenga que asumir medidas propias a partir de la propia ley. O es que cuando resulta necesario a un apartado de la ley, el Ejecutivo podrá realizar medidas restrictivas o punitivas. Esto último sería terrible, ¿ok? Porque atendiendo a la noción de lo punitivo, obviamente que nos estamos hablando de la llamada penalización, es decir, la medida como consecuencia de una penalización. Y esto es importante que lo entendamos. Todo el andamiaje de la ley se estructura en la idea de que alguien está siendo imputado por delito. Es decir, todas estas medidas que se ubican en la ley
no surgirían como una simple sanciones administrativas, reparos administrativos. Se ubica en la idea de la penalización, de la judicialización de conductas y que como consecuencia de la judicialización penal de conductas, de la procesalización por todas las circunstancias que se ven frente al ámbito nacional y que se procura como una finalidad de la propia ley, se procesalice a alguien. Es decir, de alguna forma no está tan aislada de la ejecutivización de la ley miembros del sistema de justicia. Ese es el sistema de justicia que establece el 253 de la Constitución, donde están los tribunales y el Ministerio Público dentro de un sistema acusatorio. Es decir, todo el proyecto de la ley en procura de buscar la aplicación de medidas que de alguna forma destranquen la circunstancia de bloqueo como finalidad que se asume a partir de la ley, es sobre la base de actuaciones judiciales. Claro que muchos de ustedes me dirán, pero bueno, perfecto, los tribunales nacionales, las fiscalías nacionales, bueno, perfecto, pero ¿qué podrá hacerse en el ámbito de resoluciones, executive order, decretos ejecutivos del extranjero, de la Unión Europea, de los Estados Unidos? Sí, el tema es el efecto frente a los nacionales en ese ámbito, es decir, la posibilidad de encontrar accesoriedad a partir de nacionales en la aplicación de esa ley. Y pasaría siempre por la judicialización del asunto, aún con lo terrible de esta circunstancia que se manifiesta en el 19. En ese 19 de la ley, muchos hablan, bueno, esa potestad de reformar las leyes que solamente se le otorga al Ejecutivo o al Poder Legislativo Nacional por vía del 156, yo veo otra circunstancia más apremiante, una circunstancia peor, digamos, de mucha mayor incidencia, que es la posibilidad de las medidas punitivas que no surjan siquiera de la desaplicación de una norma. Terrible. Veamos otra cosa. El 24 de la ley nos habla del famoso, de los llamados mecanismos jurídicos de protección del patrimonio. Entonces dice el 24, con el objeto de impedir o revertir actos o amenazas de inmovilización, despojo o pérdida de control de activos, pasivos e intereses patrimoniales de la República o de sus entes por efecto de la aplicación de la medida, se autoriza la celebración de todos los actos o negocios jurídicos que resulten necesarios para su protección sin perjuicio de lo establecido en la Constitución. A pesar de todo, ese 24 en la parte final nos hace como un llamado a botón, ¿verdad?, de que no podría ir encima de lo que establezca la propia Constitución. ¿Cuáles serían los ilícitos que de alguna forma, a criterio de esa ley, ameritaría la ejecutivización de las medidas a partir de esa ley? Bueno, estaríamos hablando fundamentalmente, porque yo no creo que el tema fundamental sea frente a los delitos de narcotráfico, a los delitos de aflicción a los derechos humanos, sino que el objetivo que se estaría buscando el Ejecutivo, el gobierno, sería ubicar delitos contra la cosa pública, es decir, delitos contra el patrimonio público que se estarían realizando en la vigencia de medidas internacionales, etcétera, que se verían de alguna forma apartadas por la ejecutivización de medidas a partir de la ley. Si se tratara de delitos contra la cosa pública, entonces, y se dice en el 24 que sea sin perjuicio de lo establecido en la propia Constitución, no se podría echar al cesto de la basura, por ejemplo, el artículo 271 de la Constitución. En la parte infine del 271 de la Constitución se nos dice que previa decisión judicial serán confiscados los bienes provenientes de las actividades relacionadas con los delitos contra el patrimonio público. El procedimiento referente a los delitos mencionados será público, oral y breve, respetándose el debido proceso,
estando facultada la autoridad judicial competente para dictar las medidas cautelares preventivas necesarias contra bienes propiedad del imputado o de sus interpósitas personas a los fines de garantizar su eventual responsabilidad civil. Entonces, si ese 24 de la ley nos habla del control de activos sin perjuicio de lo establecido en la Constitución y que ese control de activos se verifica en la protección de intereses patrimoniales, y el 271 enarbola que la protección de los delitos contra ese patrimonio público, tiene que procesalizarse, es decir, no puede ser a partir de una simple actuación cautelar, entre comillas, por parte del Ejecutivo Nacional. La teoría cautelar implica que sea un instrumento que surja de órganos judiciales. Veamos otro aspecto. Vuelvo al citado artículo 19 de la ley. Ese artículo 19 de la ley, francamente, nos conduce a una usurpación de funciones, ¿verdad?, de parte del Ejecutivo, de actividades del Poder Judicial. Porque esto realmente esto de dejar sin efectos normas es una atribución que le tiene conferido el artículo 334 de la Constitución, el llamado control difuso de la constitucionalidad, lo cual en el ámbito de lo penal se ubica en el 19 del COP, eso que se llama la incolumidad de la Constitución. Recordemos que la aplicación del control difuso pasa por encontrar que se está violentando una norma, un principio o un valor constitucional, ¿ok? Y que por criterio de la Sala Constitucional, cada tribunal que ejerza el control difuso, pues tiene que remitirlo ante la Sala Constitucional a los efectos de que se revise el ejercicio del control difuso. Es lo que establece la famosa sentencia Corpo Turismo del año 01. Es decir, la llamada revisión constitucional es porque se revisan 4 tipos de decisiones. 1, decisiones de amparo definitivamente firme. 2, decisiones dictadas por cualquier tribunal en donde ejerza el control difuso, desaplica una norma total o parcialmente por su afrenta a la Constitución. 3, cuando esa decisión de un tribunal no toma en cuenta el precedente vinculante de parte de la Sala Constitucional. Y 4, en la famosa sentencia Corpo Turismo, cuando un tribunal haga una interpretación grotesca de la Constitución. Entonces, está usurpando el Ejecutivo esas funciones. Pero es que además, fíjense lo que nos dice la primera parte de la disposición final única de la ley. Esta ley tendrá vigencia hasta que cesen los efectos de las medidas que afectan al país. Las medidas adoptadas por el Ejecutivo continuarán surtiendo plenamente sus efectos aun cuando ésta perdiera vigencia, sin perjuicio de que el órgano legislativo proceda a su supresión, modificación o ratificación. Oído con esto. En primer lugar, hay un tema como de perennidad de la ley, aun cuando el supuesto de hecho que lo causaría ya no estuviese presente. Pero es que además se nos dice que solamente el órgano legislativo es quien podrá derogar los efectos de dicha ley. A mí me causa mucho extrañeza que un dirigente político de este sector, ¿verdad?, que quiere acudir a las elecciones de la Asamblea Nacional el 6 de diciembre por televisión, yo le escuché diciendo algo así como, bueno, no importa, ¿verdad?, esa ley antibloqueo, porque en el órgano legislativo vamos a administrar esa ley. ¿Okay? Le escuché en un programa de televisión a uno de estos dirigentes políticos que están aspirando a la elección del 6 de diciembre. Y yo vuelvo aquí entonces con esta disposición transitoria. Es decir, lo que se deriva de la propia ley, solo el órgano legislativo procederá a su supresión, modificación o rectificación. Es decir, que el Poder Judicial, por vía de la Sala Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia, jamás podría derogar la propia ley, ¿sí?, pasando por encima a lo que establece la propia Constitución en el artículo 336. Por otra parte, este estado de incertidumbre jurídica,
¿verdad? En la cual se está violentando el llamado principio de decaimiento de las medidas. Entonces, se dice que las medidas decaen en algún momento cuando ese supuesto de hecho, ¿verdad? Como se dice en la teoría cautelar, el tema del periculum in mora o la presunción de buen derecho. Entonces, eso de alguna forma conduce al decaimiento de las medidas en un sentido global. Pero es que además las medidas no pueden eternizarse. Las medidas son francamente instrumental, no es una sanción en sí mismo. Es decir, para los que no sean abogados y me estén escuchando, uno diría, bueno, el que se quiera comer un mango, ¿verdad? ¿Cómo tú te comes el mango? Bueno, con la mano engrasada o lo cortas en pedacitos. Bueno, el cuchillo, la mano, es un instrumento para satisfacer una finalidad culinaria última, que satisfacer el placer de comerse el mango. Bueno, es un instrumento, las propias medidas, no puede ser una finalidad en sí mismo. Se estructuraliza algo que es francamente coyuntural. Por otra parte, esta indefinición, mis estimados, en aspecto de la propia ley, de la propia creación, a mi modo de ver, va a causar no pocos problemas en ciertos institutos del derecho penal. Por ejemplo, frente al tema de las causas de justificación, artículo 65, numeral 1 del Código Penal, no es punible el que obra en cumplimiento de un deber en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio, cargo, sin traspasar los límites legales. Entonces, de alguna forma, entronizar como una especie de causa de justificación un instrumento normativo con un origen tan precario, es decir, exonerar de cualquier tipo de responsabilidad al funcionariado que de alguna forma asuma el cumplimiento de una ley inconstitucional. O el propio principio de tipicidad, nadie podrá ser castigado por un hecho que no tuviera expresamente previsto como punible por la ley ni con pena que ella no hubiera establecido previamente. Aquello que el principio de tipicidad, pero que también se ubica en el ámbito de los derechos que conforman la garantía al debido proceso, el principio de legalidad del artículo 6. Entonces, la incertidumbre de si una ley es o no es ante la posibilidad de que el Ejecutivo Nacional deje sin efecto una ley. Por otra parte, aquello de saber lo que es legal o no, ¿verdad? La llamada inexcusabilidad de la ignorancia de la ley en el artículo 60 del Código Penal. La ignorancia de la ley no excusa ningún delito ni falta. Y uno diría, bueno, pero ¿cómo sabemos si algo es francamente legal sobre la base de esta incertidumbre? Por hablar, mis amigos, porque ya el tiempo apremia, ya por no hablar de los efectos que pueda tener la ley en la parte especial del derecho penal, es decir, en los supuestos de delitos que están dentro del Código Penal, ley contra la delincuencia organizada u otros cuerpos de ilícito penal colateral, que si hablamos de esas particularidades, bueno, ya se nos iría el resto del tiempo. Por otra parte, en la disposición transitoria, la primera, ¿verdad? Ahí se ve como una nueva categoría en la estructura de la fuente del derecho. Las disposiciones de esta ley serán de aplicación preferente frente a las normas de rango legal y sublegal, incluido respecto de leyes orgánicas y especiales, es decir, las leyes que desarrollan una norma o un principio constitucional, que regula la materia, aún ante el régimen derivado del decreto mediante el cual se acuerda el estado de excepción. Es decir, a pesar del estado de excepción. Prórroga o los nuevos que se dictaren de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica de los Estados de Excepción. Imagínense ustedes, estamos hablando de un problema de ultraactividad de la ley. Recordemos que las leyes tienen una vigencia, la llamada vigencia temporal de la ley. Hay dos, ¿verdad?, vigencias de la ley que son importantísimas. La vigencia espacial de la ley, donde se aplica, ¿verdad?, el locus comisi delicti, y la vigencia temporal. Y las excepciones a esa vigencia temporal, ¿verdad?, es el tema de la retroactividad y de la ultraactividad. Entonces aquí, imagínense, bajo esa disposición se puede asumir una retroactividad a supuestos anteriores, pero además una ultraactividad aún con prórrogas sucesivas de una ley. Lo interesante, mis estimados, y aquí en honor a la verdad hay que verlo con mucho cuidado, que dice esa propia disposición transitoria lo siguiente, dice
que el régimen derivado del decreto mediante el cual se acuerda el estado de excepción, su prórroga a los nuevos que se dictaren con la conformidad con la Constitución de la República. Entonces, si es de conformidad con la Constitución, mal alguien pudiera aplicar la ley antibloqueo para echar al cesto de la basura un problema de indubio pro reo, ¿verdad? Artículo 24. Porque el propio indubio pro reo, la norma que sea mucho más favorable al reo, bueno, tiene su propio origen en la propia Constitución. Ese indubio pro reo, que puede ser de norma sustantiva o de norma adjetiva, y que nos obligaría a comparar entre la ley que estaba vigente al momento del hecho, la ley que está vigente al momento del proceso y la ley que está vigente al momento de la sentencia. Si la propia disposición transitoria dice no puede ser en detrimento, entonces mal en la aplicación de esa ley se podría violentar, por ejemplo, el llamado indubio pro reo. Yo creo que ya para terminar, ¿verdad? En aras del tiempo, hay que atender que en el artículo 44 de la ley se nos habla del llamado acceso del Poder Judicial y del Ministerio Público. Cuando los órganos del Poder Judicial o del Ministerio Público requieran información declarada como reservada conforme al artículo 42 de esta ley constitucional, deberán tramitar su solicitud por intermedio de la Procuraduría General de la República, la cual procurará aportarle en condiciones tales que no comprometa o exponga a la República, sus entes o terceros a los efectos de las medidas coercitivas, unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas. Es decir, mis estimados, un bajón a la posibilidad de investigación por parte del Ministerio Público y la posibilidad de apreciación de los elementos de convicción, el llamado control judicial de la acción por parte de los órganos judiciales. Hasta ahora yo conocía la reserva de las actuaciones, allí limitadas 15 días que tenía el Ministerio Público. Ahora existe una supraposibilidad de reserva. Fíjense que esa norma, ¿verdad? Invoca el artículo 42 de la ley. Ese artículo 42, de conformidad con el 325 de la Constitución, se declaran secretos y reservados los procedimientos, actos y registros efectuados con ocasión de la implementación de alguna de las medidas establecidas en esta ley que supongan la inaplicación de normas de rango legales, con lo cual inclusive la inaplicación de la norma puede ser a escondida, es decir, en reserva sin que sepamos que la ley está o no está vigente. Uno se pasea por el artículo 325 de la Constitución a ver como sustento. El 325 nos indica: el Ejecutivo Nacional se reserva la clasificación y divulgación de aquellos asuntos que guarden relación directa con la planificación y ejecución de operaciones concernientes a la seguridad de la nación en los términos que la ley establezca. Y mis estimados, este artículo ha tenido su interpretación por la Sala Constitucional. En la sentencia 1777 del 30-11 del año 11 de la Sala Constitucional, se dijo la Sala Constitucional en su precedente: la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela modificó la concepción de la potestad organizativa y estableció un sistema mediante el cual los principios y lineamientos de la Administración Pública Nacional son materia de reserva legal y por lo tanto corresponde a la Asamblea Nacional su regulación mediante ley orgánica. Mientras que la fijación del número, organización y competencia de los ministerios y otros organismos de la Administración Pública Nacional corresponde al presidente de la República, por lo que dicha potestad está condicionada en relación de dependencia y subordinación a una norma de rango legal, entiéndase, ley orgánica de la Administración Pública, lo cual evidencia el rango sublegal de los actos dictados por el presidente de la República, específicamente decretos de conformidad con el artículo 58 del decreto con rango, valor y fuerza de la ley orgánica de la Administración Pública. Bueno, mis estimados, dado el tiempo, palabras menos, palabras más, estas son algunas consideraciones frente a un tema tan álgido, ¿verdad? Tan extenso, que pasa por lo constitucional, por lo administrativo, por lo político, por lo parlamentario de esta
malhadada ley antibloqueo. No sé si Roger aquí tiene concebido algunas preguntas o cómo estamos de tiempo. ¿Tiene usted la palabra, bueno, doctor? no, doctor, exactamente. A partir de este momento ya nos queda cerca de 9 minutos. Caramba. Si usted tiene algunas conclusiones, adelante, profesor. Bueno, las conclusiones que yo puedo asumir son las siguientes. La existencia de una ley antibloqueo. Perdón, profesor. Una cosa. Perdón, profesor. Tenemos a la licenciada, por cierto, es una alumna mía, es experta en esta materia. Ella es Marjorie Silva. Ella tiene una pregunta, profesor. Ajá. Ya le damos el derecho de palabra. Adelante, licenciada Buenas tardes. Silva. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Yo le escucho. Sí, sí. Ok. Bueno, me gustaría saber su apreciación en cuanto al artículo 8, en lo que es el apego al derecho internacional público y otras leyes internacionales, ya que el texto me pareció un poco escueto, porque no nombra exactamente los organismos e instituciones internacionales a los cuales Venezuela está suscrito, sobre todo cuando hablamos de los términos tráfico ilícito de drogas, delincuencia organizada y corrupción. No se nombra el terrorismo y su financiamiento, que es tan importante cuando nombramos organismos institucionales y cuando hablamos de prevención del lavado de dinero. Eso con ese artículo que se refiere a eso, y quisiera nombrar brevemente, porque sé que es corto el tiempo, esos organismos internacionales como son la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados, la ley aprobatoria, la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, la ley aprobatoria de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transaccional, la llamada Palermo, y la ley aprobatoria de las convenciones de las Naciones Unidas contra la corrupción, que es específicamente a la que se está refiriendo ese artículo. Igual en la ley aprobatoria contra la Convención Interamericana contra el Terrorismo y la ley aprobatoria contra la Convención Internacional de la Represión de la Financiación al Terrorismo. Hago esta acotación porque el texto de verdad es un poco escueto. Cuando usted lo lee y se va a estos tratados, se ve cuánto faltó en ese artículo 8 para nombrar. Si quería saber su opinión como experto. No, bueno, Gracias. La misma opinión que te manifestaba con respecto a la fuente del derecho. Cuando te decía en la disertación, ellos forman parte del propio concepto de instrumentos internacionales, a partir de lo que establece la propia Constitución en el artículo 23. Pero es que además, si lo vinculamos al artículo 271, que te habla de tres categorías: derechos humanos, narcotráfico y delitos contra la cosa pública, allí se ubica también la importancia de esos instrumentos internacionales, la relación entre el 23 de la Constitución, el 29, ¿verdad?, que habla también de los instrumentos internacionales, y el 271 le da la importancia a los instrumentos internacionales que no pudieran ser vulnerados por una ley de un rango tan cuestionado dentro del ámbito de su propia promulgación, de su propia creación, y por parte del ente que la ha hecho promulgar de alguna forma, que es esa Asamblea Constituyente. Entonces, bueno, todo ello forma parte, ¿verdad?, de la idea de la judicialización en el ámbito nacional, de los efectos que pretenden ser resueltos con esta ley. ¿Habrá otra pregunta? Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, profesor, parece que no tenemos preguntas. Ya se nos acaba el tiempo. Bueno. Sí. Adelante, profesor. ¿Alguna sugerencia adicional? No, la sugerencia, la recomendación que yo hago a los miembros del sistema de justicia, que entender que la existencia de esta ley no puede ser vulnerando, por ejemplo, el indubio pro reo, que no puede ser vulnerando las atribuciones para el control difuso de la constitucionalidad, vulnerando inclusive la propia posibilidad de las interpretaciones que haya asumido entes del Tribunal Supremo en materia de protección de la propiedad y de derechos humanos, todo ello. Y que, bueno, que los delitos contra los derechos humanos no prescriben, pues. El hecho de cumplimiento de un deber no prescribe nunca, que la posibilidad de esa espada de Damocles está allí frente a quien realice una actuación inadecuada en el ejercicio de la función pública.
Perfecto, profesor. Bueno, definitivamente la ley crea entonces nuevas fuentes del derecho al colocar a la ley antibloqueo en una situación de preeminente aplicación respecto a cualquier norma, como usted bien lo explicó, norma de rango legal, sublegal, leyes orgánicas o leyes especiales. Y lo que llama poderosamente la atención es cómo restringe la investigación nada más y nada menos que al titular del ejercicio de la acción penal en Venezuela, que es el Ministerio Público. Es una ley, como usted claramente lo explica, una ley que choca de una manera evidente y flagrante con el artículo 271 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, en definitiva, el órgano legislativo. Sabrá Dios si es la Asamblea Nacional o si es la Asamblea Nacional Constituyente. Perdóname, un Sí. inciso, Roger. Adelante. Es un inciso, es muy peligroso. 3 minutos, profesor. Es muy peligroso ese artículo 44 de la ley en cuanto a la restricción de funciones al Ministerio Público. Si lo vinculamos con la sentencia, oído, con la sentencia 902 de diciembre de 2018 de la Sala Constitucional, en donde se permite que la víctima, ¿verdad?, realice actuaciones, acusaciones particulares propias con prescindencia del fiscal del Ministerio Público. Imaginémonos algún momento en donde una fiscalía del Ministerio Público no esté de acuerdo con lo que se establezca en la propia ley. Entonces, en función de esa sentencia de la Sala Constitucional, la 902 del año 18, más ese artículo 44, podría asumirse el ejercicio de la acción penal solamente del gobierno como víctima en el ejercicio de funciones con prescindencia del Ministerio Público. Mucho cuidado. Correcto, profesor. La 902, la 1141 del 19 de junio de 2019 en materia de responsabilidad penal del adolescente. La 1268 del 14 de agosto del año 2012, ratificada en la 1550 del 27 de noviembre de ese año 2012. Puede la víctima en violencia de género acusar con prescindencia del fiscal. Es decir, una materia que debió haber sido reformada por vía de reserva, es decir, está sujeta a reserva legal y le competía al Poder Legislativo desdibujar o modificar el principio de oficialidad. Pero ojo, Roger, ojo, el gobierno como víctima, ese es el tema. Correcto. Entonces, cuidado. La vinculación de esa 902 del 18 sí, con ese artículo 44 de la ley. Muy peligroso. Se nos acaba el tiempo, profesor. Muchísimas gracias, doctor Ángel Zerpa. Extraordinario análisis y abordaje jurídico que nos hizo usted, profesor, respecto a los efectos penales de la ley antibloqueo. A ustedes, mis queridos amigos, gracias. No tranque, que quiero ver aquí, quiero ver los chats. Leonardo, excelente exposición. Usar la actividad, lamento. Bueno, gracias. La doctora Silvia Fernández, el doctor Churio, los estudiantes de la Universidad Católica Santa Rosa también lo felicitan, profesor. Bueno, a todos, gracias por seguirnos, gracias por estar allí. Sus Ojalá que se pueda divulgar a los que no lo han visto. Los comentarios los pueden hacer a través del correo electrónico info@actualidadpenal.net. También se pueden comunicar por el WhatsApp 0412-973-3005. Amigos, esto fue actualidadpenal.net, el portal del derecho penal en Venezuela y el mundo. Más que un servicio, te ofrecemos experiencia. Gracias a todos. Gracias, profesor Ángel Zerpa. Mil bendiciones para todos. Gracias.